La Torá no es solo historia, es un mapa de códigos espirituales esperando ser descifrado. ¿Sabías que Adán y Jabá no fueron creados como dos cuerpos separados desde el principio? ¿Qué significa realmente tener libre albedrío? ¿Y por qué las dimensiones del arca de Noé esconden una fórmula matemática exacta? Hoy revelamos la verdad detrás del primer ser humano, el secreto del tiempo en el diluvio y la verdadera arquitectura de la creación. Bienvenidos a Kabbalah sin rodeos. Quiero retroceder hasta la creación del primer hombre. Adán y Rishon tomamos de una manera superficial quizá su creación, pero hay un punto que es importante y que normalmente no lo consideramos o no lo consideran los maestros cuando están enseñando a sus alumnos, y es la creación del hombre. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben de la creación de Adán y Rishon y de su esposa o su pareja Jabá? La primera esposa fue Jabá. Lo que yo quiero ahora es centrarme en Adán, Rishon y Jabá no fueron creados en el mundo material. En principio, cuando Dios creó al primer hombre, estaba en uno de los niveles espirituales más elevados en relación al ser humano. En otro mundo, un mundo donde, según el Midrash, Adán y Rishon tenía un cuerpo transparente. Era un cuerpo más parecido a la luz, era un cuerpo muy brillante. Él tenía y su mujer tenían un aspecto muchísimo más espiritual que material. Estaban en otro mundo. Cuando pecaron, cayeron al nivel que cayeron, que es el mundo material. Y entonces ahí se dan una serie de circunstancias donde tienen que adaptarse a la materia. Eran entes espirituales y posteriormente al pecado caen al mundo material. Pero me anticipé a lo que es en realidad la génesis de Adán y Rishon. Dice el versículo muy claramente: Vayivra Elohim et Adán betzalmo, betzelem Elohim bara oto, zahar unekeva bara otam. Literalmente dice, y creó Dios en el nombre de Elohim, o sea, con el nombre de Elohim, et Adán, al hombre, betzalmo, a su imagen, betzelem Elohim bara oto, zahar unekeva bara otam. Quiere decir, los creó a imagen y semejanza. Hay que tratar de entender qué significa imagen y semejanza. Y los creó, dice, no en plural. Vayivra Elohim et Adam betzalmo, está hablando en singular. Betzelem Elohim bara oto, hablando en singular. Zahar unekeva bara otam. Es decir, lo creó al hombre en el momento de crearlo. ¿Sí? Dice Dios que lo creó a él, y finalmente, al final del versículo, dice, Zahar unikebla bara ota. Es decir, macho y hembra los creó. Y la pregunta que salta a la vista es, ¿por qué el pasuk, el versículo, habla de la creación del hombre en singular dos veces? Y al concluir el hecho de que Dios creó al hombre, está hablando que los creó macho y hembra. Entonces, de esto nuestros sabios aprenden que el primer hombre era hermafrodita. En un solo cuerpo, dos personalidades, dos individuos pegados por la parte trasera, por la espalda del cuello, llamémosle, hacia incluso en los pies. Todo un solo cuerpo con una faz, llamemos delantera, masculina, y otra faz, llamémosle con una faz trasera femenina. ¿Cómo puede ser eso? Pues en Rosh Hashanah, una de las cosas que celebramos en Rosh Hashanah es justamente la separación de esos dos cuerpos que eran uno solo, se separan en dos. Realmente lo que está diciendo la Torá no es que la mujer fue creada de la costilla, sino de un costado del hombre. Y entonces dice el versículo que Dios no encontró a alguien que pudiera ser pareja para ese primer hombre. ¿Quién puede ser pareja?
si tienen un solo cuerpo y no pueden conectarse como pareja desde el punto de vista físico? Entonces dice que Dios sacó del costado del hombre a Jabá y la puso Ezer Kenegdo. La puso enfrente de él como una ayuda para él. Lo curioso es que la palabra que utiliza la Torá para decir que está frente a él, dice Kenegdo. Los hajamim entendieron de esto que una de las funciones de la mujer es justamente hacer una contraparte del hombre en cierto sentido. ¿Para qué? Para el beneficio del hombre, ya estamos hablando ya del hombre en género masculino, para beneficio de él. Y de esa manera ya podía tener pareja en todos los sentidos. Hay acá una manera de cortar ese cuerpo y ponerlos enfrente uno al otro. Y en ese sentido, acá el hombre ya es una nueva creación. Si ustedes ponen cuidado en la Torá, la creación del hombre es relatada dos veces. Uno, donde estamos leyendo ahorita, y más tarde, cuando Dios insufla en el hombre el espíritu de vida propio del hombre, Ruach Memanenah, un espíritu parlante. Es decir, el hecho de que podamos hablar como seres elevados, desarrollados, por supuesto mucho más que las demás, los seres como los animales, plantas, etcétera, el hombre tiene la posibilidad de hablar. Eso es en la segunda vez que Dios habla de la creación del hombre y le está dando un insuflo de vida a través de la conexión con el hálito de vida, que es, en otras palabras, la posibilidad de poder hablar. Justamente eso es un punto muy importante, porque a través de eso, Adán y Rishon empieza a desarrollarse ya como un ser al cual Dios le dio una misión importante, una mitzvah hace y otra mitzvah lota hace. Cuidar el Gan Eden era el precepto positivo que tenía de actuar, y no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, el precepto prohibitivo. Entonces, como vemos, el primer hombre falló, y falló en grande. ¿Cuál fue realmente la voluntad de Dios? Que el hombre permaneciera, comillas, inocente de todo lo que está pasando alrededor. ¿O su voluntad era que el hombre pecara y entonces las cosas se dieran de la forma que se dieron? Lo que Dios quería, lo que se dice en hebreo, de catejilá, desde el comienzo, fue justamente lo que ocurrió. La voluntad divina era poner la situación desde el principio con posibilidades, todas posibilidades al menos. Y el hombre iba a decidir qué iba a hacer. O escucha la voz de Dios o peca, y entonces se desarrolla todo lo que ocurrió posteriormente. El pensamiento, como de alguna manera nos lleva, según la lógica humana, a creer que Dios realmente quería que eso ocurriera. O sea, no fue un fracaso como lo conocemos nosotros, sino realmente fue que se impuso la voluntad de Dios, que era la que Él en realidad quería que pasara. Bueno, eso era parte de aquello que nosotros conocemos como el libre albedrío, ¿no? El hombre toma la opción. Y a propósito del libre albedrío, mucha gente cree que el libre albedrío tiene que ver con posibilidades, opciones. Eso sí se llama en hebreo el libre albedrío. No es la posibilidad que yo tengo de tomar diferentes opciones. Por ejemplo, en vez de tomar un café, me tomo un té. Eso no es libre albedrío. Libre albedrío, según los sabios profundos de la Torá, implica la decisión que toma el hombre cuando se enfrenta a una dicotomía, a un conflicto entre dos valores. Uno de los valores es según la voluntad divina, el otro no lo es. Y esos dos elementos están en conflicto, y entonces el hombre tiene que tomar una decisión. En Parashat Noah hay algo sumamente interesante que quiero compartir con ustedes. El hecho de que Noah haya sido escogido por Dios para tomar sobre sí una responsabilidad muy importante, también está regida
por una situación a simple vista que no tiene ningún, interés mayor el conocer profundamente el versículo. Fíjense que dice la Torah, Ele toldot Noach. Estas son las generaciones de Noach. Noach ish tzadik tamim hayat bedorotav. Noach en su generación era un hombre íntegro. Esta Elohim Italech Noach significa que Dios llevaba de la mano a Noach. Es decir, Noach no era una persona de iniciativas espirituales, sino que Dios, porque era la persona más adecuada, lo iba empujando para que asumiera ese rol que él quería que asumiera en su momento Noach. Posteriormente, más abajito dice el versículo, Noach matzahem be'enei Adonai. Y Noach encontró gracia a los ojos de Dios. Ya no está hablando de Elohim, el nombre genérico de Dios, sino está hablando de Yud-Kei Vav-Kei. Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, eta Elohim italech Noach. A los ojos de Elohim, Noach era tzadik, era justo. Más abajo nos dice el versículo algo que parecería contradictorio, y lo es. ¿Por qué Elohim primero y después Noah encontró gracia a los ojos de Dios? Yo les pregunto, ¿qué significa gracia en español? En hebreo, Gen viene de Haninah. Haninah es cuando le conceden a una persona clemencia. La clave acá es que la gracia no tiene que ver con un derecho adquirido de la persona. Un tzadik, como dijo Elohim, Noach es un tzadik por derecho adquirido. Se comportó como un justo frente a los malvados que había allá. Pero en realidad para Yud-Kei Vav-Kei, que es el nombre de la misericordia de Dios, no había ningún derecho a Noach a vivir. Tendría que haber recibido el mismo castigo que la gente que fue eliminada en el Mabul, en el diluvio. Pero encontró gracia a los ojos de Dios. Entonces, el judaísmo es acción. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo de Asiá. Asiá significa el mundo de la acción. Para tener méritos hay que trabajar según la voluntad divina. Lo que está escrito en la Torá como precepto 613 que tenemos, eso es lo que debemos actuar. Quiso el Santo bendito sea darle muchos méritos al pueblo de Israel. Les fijar, por lo tanto, hirba lahem Torah un mitzvot. Por lo tanto, le agregó muchos preceptos para que los cumplan. Como está escrito, hay una parte de esa enseñanza en el Talmud que lo decimos después. Adonai Hafez con el Torah veyaha adir. ¿Sí? Entonces dice, Dios quiere que el hombre judío se esfuerce estudiando Torah y se multiplique su estudio, la vuelva poderosa esa Torah con sus preceptos. Entonces el Maharal dice, cada uno de los preceptos viene para el Lezakot de Israel. La palabra Lezakot tiene dos connotaciones, dos significados. Lezakot significa dar mérito, pero Lezakot significa pulir también. Como un orfebre pule el oro, lo pule. Asimismo, Dios quiere que a través de los preceptos que Él nos ordenó, pulamos nuestra alma, nuestro ser, etcétera, etcétera. Pero además de esto, cuando un judío peca, ¿cuál será la respuesta de él que debería tener? ¿Qué es lo que hace un judío conciencia de lo que hizo? Pide perdón. ¿Cómo se llama ese proceso? Arrepentimiento. ¿Cómo se llama en hebreo? Teshuvah. Teshuvah. Fíjense que de Noah vamos a aprender varias cosas. Según la teología cristiana, si Noah o cualquier persona tiene mérito, pero se equivocó y pecó, el pecado queda. El pecado queda y está ahí considerado como presente frente a Dios. Dios le concede sanidad, amnistía, no el perdón que existe en el judaísmo, pero la mancha queda. ¿Qué pasa con el judío? El judío cuando peca, Dios le da la posibilidad de reparar todo. No solamente el hecho de haber cometido una falta, un pecado,
sino que su alma se transporta en el tiempo al lugar donde cometió la falta y se hizo teshuvah shelema, se hizo un arrepentimiento, una vuelta a la voluntad divina. Teshuvah significa también volver al nivel antes del pecado. Entonces, su alma, aunque él no sea consciente, se transporta en algún momento determinado a ese punto en el tiempo que pasó, que pecó. Y viene con comillas borrador y borra la falta. Después lo que tiene es capará, tiene que buscar el perdón de Dios. La teshuvah ya la hizo, la teshuvah le concede la posibilidad de borrar la falta y la capará la ofrece Dios diciéndole, ok, como si no hubiera ocurrido. De hecho, no se le computa como algo negativo para él. ¿Entiendes? Entonces, eso está dentro del secreto del versículo allá. Noah es el ejemplo de una persona que merecía o no, desde el punto de vista de Yud-Kei-Vav-Kei, había gracia. Elohim dijo, perfecto, está ningún problema. Son dos dioses, Chas v'Shalom, es el mismo Dios, pero el Dios que se llama, el mismo Dios que tiene la cualidad del rigor de la ley, o sea, exigir que se cumpla con rigor, es el mismo aquel que tiene misericordia, la posibilidad de darle al ser humano una oportunidad más. En la misma parashá de Noah, Dios le dice a Noah, lo que ya sabemos, que haga un arca, que en realidad es un barquito, ¿no? En ese barco va a meter todo aquello que va a ser el prototipo de lo que va a sobrevivir a el diluvio. Le dice Dios a Noah que haga una teibá. Ya vamos a ver cómo esa teibá tiene conexión con Teibat Moshe. ¿Se acuerdan de dónde fue Moshe cuando era jovencito, chiquito, bebé, que fue puesto sobre el río Nilo, sobre una Anastilla. Sí, en hebreo se llama teibá, pero ya vamos a llegar más tardecito a eso o en otra ocasión. Aquí lo que quiero que veamos, lo que Dios le dice a Noah que haga. Ni más ni menos, venga usted y haga de esta manera la teibá. Bezer asher ta'ase otah. De esta manera lo va a hacer. Escuchen bien. Shalosh peot, 300 amot va a tener el arco. 300 amot son en metros mal contados, 150 metros. El número acá, anótenlo, 300. 300 de largo. Hamishim amah rohbah. Va a tener 50 amot, es decir, 25 metros de ancho. Ushiroshim amah komatah. Y va a tener, la altura va a tener, ¿cuánto? Shiroshim amot, 15 metros. 3 pisos va a haber en esa altura de Tebat Noah. Lo que es sumamente curioso es de dónde salen los números que estamos hablando acá. 350 y 30. Dicen los sabios de la Kabbalah, es una proyección del nombre de Dios Yud-Kei-Vav-Kei en números. Ustedes saben que el alfabeto hebreo, antes de letras, son números. La letra Aleph vale 1, la letra Bet vale 2, la Kimi vale 3. Antes de ser letras, son números. Entonces, el nombre de Dios, como está escrito, es Yud, su valor numérico es 10, Hei, su valor numérico es 5, y Vav es 6. Valor numérico de Vav, 6. Multipliquen ustedes la letra Yud del nombre de Dios, que vale 10, por la letra Hei del nombre de Dios, 10 por 5, ¿cuánto le da? 50. 50. Ese 50 multiplíquelo por la letra Vav que vale 6 del nombre de Dios. 50 por 300. Y la letra Hei última, multiplícala con la letra Vav del nombre de Dios. Yud-Kei-Vav-Kei. 6 por 5, 30. Ahí están. 300 amot de largo. 50 amot de ancho. Y 30 amot de alto. ¿Qué le está diciendo Dios a Noah? Está diciendo, para salvarte de esta situación, tienes que entrar en el universo de Yud-Kei-Vav-Kei. La teibá de Noah era ni más ni menos que el nombre de Dios en multiplicidad. Imagínense semejante defensa. Por eso dice el versículo, el pasuk, dice claramente, Noah masahem be'enei Yud-Kei-Vav-Kei.
El nombre de Dios Yud-Kei-Vav-Kei se convirtió en la teivá de Noah, que lo salvó a él, a su mujer, a sus hijos y a mujeres de los hijos. Siguiendo más adelante, interesante lo que nos viene a decir acá, Ve'ani hineni mevi et hamapul, ma lleva la aretz, y yo habré de traer el diluvio, aguas sobre la tierra, le shahet, para destruir kol basar asher bo, kol basar asher bo ruach haim, toda carne que tenga espíritu de vida, mitahat hashamay, kol asher ba'aretz yigvar. Todo lo que Dios creó, todo lo que yo creé, dice Dios acá, va a ser destruido completamente. No hizo como lo había dicho Dios, exactamente hizo, no más ni menos. Dios le ordena que suba a la teivá, y lo que es importante ver qué pasa dentro de la teivá en relación al tiempo, y qué pasa por fuera de la teivá en relación al tiempo. Estamos hablando el tiempo, Zman en hebreo. En 7 días traeré yo el agua esta que estoy diciendo sobre la tierra, Arbaim Yom y Arbaim Laila, 40 días y 40 noches, y todo va a ser destruido. Asher City, Meal Peden Adamán, lo va a destruir todo aquello que dice sobre la faz de la tierra. Y lo hizo así Noah, entró allá. ¿Qué edad tenía Noah? 600 Shanah, 600 años de vida. Noah be 600 Shanah, de Hamapun, Haya, Mayim, Anahares. 600 cuando llegó. Entonces, entraron a la Teivá, pasan allá, entraron, y resulta que en todo el proceso entre que Dios trajo el mamut y se secaron las aguas y pudo Noah mandar emisarios, sabemos, mandó un cuervo, mandó una paloma, y entonces se dice allá el versículo que pasaron ¿cuánto tiempo? Un año completo. Bishnat 600 Shana de Hayei Noah, en edad de 600 años de la vida de Noah, bajó de Hashedi, el segundo mes, Beshiva Asar Yom la Jodesh, el 17 del mes, todo eso se abrieron las aguas por todos lados y se creó, mejor dicho, una cantidad de cosas con agua, y en este transcurso vinieron a estar toda la familia, para decirlo en traducción rápida, llegaron y estuvieron en la Teivá todo ese tiempo, y posteriormente aparece. Y de repente dice el versículo, y después de los 40 días, otra vez volví a contar que llegó el Mabul y se multiplicaron las aguas sobre la tierra. Y las aguas estuvieron por encima de todo. La montaña más alta, había metros de agua hacia arriba de las montañas más altas. Y todos los montes altísimos que eran, fueron cubiertos por las aguas. ¿Cuánta agua pudo haber? 15 amot, 7 metros y medio por encima de la montaña más alta. Posteriormente, dice acá, las aguas estuvieron cubriendo todo esto que dijimos, 150 días. Estuvieron cubriendo las aguas todo eso que pasó. El diluvio duró, ya vamos a ver, 40 días y 40 noches llovió. Y 150 días estuvo el agua 7 metros y medio por encima de los montes más altos. Y luego, unos versículos más tarde, más adelante, dice lo siguiente. Y se acordó Dios, no Yud-Kei-Vav-Kei, no el nombre del Dios del universo de todos, sino uno de sus nombres con que el mundo entero, aparte de fuera de los judíos, conocen a Dios. Quiere decir que esto fue sabido en todas partes, en las diferentes civilizaciones, con sus diferentes, no sé, temas espirituales. Vaiskor Elohim, Dios en su nombre Elohim, recordó a Noah y todo lo que estaba con él en la Teivá, y Dios mandó un viento muy fuerte, hizo que las aguas bajaran rápido, y todas las aguas volvieron a sus orígenes, a su fuente, y posteriormente bajó a Shevi'i. 6 meses más tarde, la Teivá descansó en el mismo mes que dijimos antes que se habían extendido las aguas. 6 meses más tarde, en el mismo mes, sobre el monte Ararat, que se supone que es en Turquía, ahí descansó la Teivá. Y fue después de 40 días en la cuenta de Noah. Al final de 40 días, y abrió Noah la ventana, llamémosle, que él había puesto allá. ¿Cuánto tiempo pasó según Noah?
Según Noah, pasaron 40 días. Eso fue lo que él contó. Y entonces se dio cuenta Noah que había destruido todo, Dios, todo lo que estaba allá. ¿Cuánto pasó en realidad de tiempo fuera de la Teibá? Un año. ¿Cuánto pasó para Noah dentro de la Teibá? 40 días. ¿Cómo puede ser? 150 días estuvo el agua encima. Dios hizo que se fuera en el mismo mes que había ocurrido el diluvio, pero un año antes. ¿Me estoy explicando? No es por la relatividad del tiempo, es porque la Teibá estaba en otra dimensión. Hay un versículo que dice que para Dios un día son como 1000 años para nosotros. ¿Se dan cuenta cómo el tiempo de lo divino está dimensionado de una forma inmensamente diferente y lejanamente más prolongado que el tiempo de los humanos? El tiempo para Noah transcurrió de una manera diferente a lo que transcurrió. Era como una cápsula. El Beta Vintage era como una cápsula también, que no responde al tiempo nuestro, sino al tiempo de lo eterno. Los días de la creación, señores, escuchen esto, son muy profundos. Este es un tema sujeto a que personas que no conocen la profundidad de la Torah hablan de que los días de la creación eran 6 días de 24 horas, los 7 días de la creación. Y es verdad, 7 días de la creación, 7 días nuestros. Pero en el tiempo de lo eterno, 7 días de la creación fueron instantes en el universo y en el tiempo de lo divino. Cuando Dios creó el mundo, el primer día de la creación, Vaí Erev, Vaí Boker, no dice Yom Rishon, no dice primer día. ¿Qué dice el pasuk? Yom Echad, un día. Yo les digo a ustedes, ¿cuándo quieren que estudiemos otro tema de Torah? Alguien me dice, no, un día. Y hablando de que un día de 24 horas vamos a estudiar el tema que está propuesto, o en algún momento del tiempo vamos a tomar ese punto. En el lenguaje de lo divino, en el punto de lo divino, Dios dijo claramente Yom Echad, un día, es decir, un instante, que corresponde a un día de 24 horas nuestro. Sí, pero no en la realidad de la creación. En la realidad de la creación, en el primer segundo de la creación, 1 a la menos 43 del primer segundo, empezó cuando Dios dijo, hágase la luz, por ejemplo. Yehi or, Vayhi or, y la luz se hizo. Yehi, Vayhi, tiene otras connotaciones que lo vamos a estudiar también. Y tiene que ver con aquello que Dios creó según Yehi y según Naase. Según Yehi es algo que tiene una connotación en el tiempo. Naase Adam, hagamos al hombre, Dios nos dijo, Yehi Adam, ¿no? Naase, hagamos. Convocando a todas las fuerzas de la creación, a todas las cualidades de todo aquello que Dios había creado en el universo. Eso lo dice el Malbim. El Malbim era un rabino muy importante que vivió hace 200 y pico de años en la región de lo que hoy es Rumania. Tiene su explicación, y lo vamos a estudiar en la próxima reunión, su explicación sobre lo que él llama que el hombre es Olam Katán. Olam Katán es el hombre. Pero ¿cómo llama el universo? El Malbim, de acuerdo a las enseñanzas de los sabios grandes y profundos de la Kabbalah, al mundo lo llama Anthropos Cosmos, que significa el gran hombre. Todo el universo es como un hombre grande. Y el hombre pequeño, nosotros, somos un mundo pequeño. Todo lo que hay en el universo está en nosotros. Entonces ahí están las fuerzas de la creación invocadas por Dios para hacer, nacer, puntos. Dios y toda la fuerza que Él convocó construyeron lo que es el hombre, crearon al hombre. Entonces imagínense la dimensión enorme que tiene que ver nuestra relación hombre-universo. Todo lo que vemos que es increíblemente enorme. Y eso apenas se llama Olam Asiyah, el mundo material, el mundo de lo que se nutre de lo que nosotros hacemos. Y eso está infinitamente lejos de Dios. Y sin embargo, Dios está cercano al hombre, como está escrito. Karov Adonai lechol koreah,
Lejol Asher Kru Bemet, cercano está Dios al hombre que lo llama de verdad. Y ahí nosotros entramos en una pregunta, y con esto voy a terminar. Entramos en la pregunta de cómo el hombre tiene la chutzpah de tratar de comunicarse con Dios, que es infinito y que se encuentra infinitamente lejos del hombre. Dios en Sof, el hombre finito. ¿Cómo puedo alcanzar yo? ¿Cuánto tiempo me va a demorar llegar hasta el infinito? Infinito. No podemos llegar a Dios. Y sin embargo, sí podemos conectarnos con Él porque Él dio el primer paso. Fue Dios el que dio el primer paso para conectarse con el hombre. Desde la unificación de Adán hasta los códigos matemáticos de la creación, la Kabbalah nos demuestra que nada en el texto sagrado es casualidad. Si este contenido te ayudó a comprender la Torá desde una perspectiva más clara y profunda, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para no perderte las próximas revelaciones.